Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí nosotros al pie del cañón nuevamente, hoy lunes 19 horas, nuevo capítulo de nuestro webinar. El tema de hoy, hipertensión arterial, cómo usar las combinaciones de medicamentos. Para nosotros este es un tema que es muy importante. Esta charla complementa a otras que a nuestros seguidores de los webinars ya desde hace varios años tocamos este tema porque nos parece muy trascendente y cada vez más tenemos que tener conocimientos sobre el manejo de este tipo de formulaciones. Hoy lo tenemos al doctor José Alfi, ya es un habitué de estos ciclos, lo llamamos siempre, y él tiene un rol en el hospital como médico de atención primaria, como hipertensólogo, nos ayuda muchísimo en este área, es un muy buen docente. Les pido por favor que hagan las preguntas, comentarios que quieran a través del canal de YouTube y contesten después las preguntas choice, así obtener el certificado que al final, les va a llegar al final de las 5 charlas de este ciclo webinar. Aquí abajo va a aparecer en el Zócalo el email donde, si ustedes son nuevos de este sistema nuestro, de los webinars, ahí pueden mandar sus datos para que les lleguen después algunas sencillas preguntas choice, pero que a nosotros nos avalan que ustedes vieron la charla y así poder recibir el certificado. José, mil gracias por estar nuevamente con nosotros en estos encuentros. Bueno, gracias a vos, Marcelo. Bueno, entonces voy a entrar a hablar de este tema de las combinaciones. Antes que todo, la presión hay que medirla bien. Principalmente lo que yo veo todo el tiempo que se mide mal es que el paciente no esté sentado en la camilla con las patitas colgadas en el aire, o sea, tiene que estar con los pies apoyados, con el brazo apoyado a la altura del pecho, que no tenga ganas de hacer pis y no hablar con el paciente mientras uno mide. Uno tiene que ser lo más meticuloso posible, porque de eso se trata, ajustar el tratamiento o no. Básicamente lo que se muestra en el dibujito de la izquierda es que la hipertensión es como un monstruo de muchas cabezas. Esto significa que tiene muchos mecanismos involucrados, muchos mecanismos presores involucrados, por lo cual bloquear uno solo, solamente el 30% de los casos resulta efectivo. Y en un paciente B o un paciente C tiene, como ven, diferentes combinaciones, diferentes roles de cada mecanismo involucrado. Entonces, si nosotros combinamos dos fármacos, tenemos el doble de chances de reducir la presión arterial, porque estamos bloqueando más mecanismos. O sea, básicamente es algo que no tiene mucha ciencia eso. Uno tiene tres opciones para decidir el inicio del tratamiento o el ajuste o intensificación del tratamiento. Uno puede comenzar con monoterapia, o sea, elegir un fármaco, subir la dosis hasta la dosis máxima en caso de que el paciente no responda y recién ahí agregar una segunda droga. O iniciar con una única droga y antes de subir la dosis agregar una segunda droga. Y en tercer lugar, directamente iniciar con dos drogas, ya sean en comprimidos individuales o combinados. Eso va a depender del grado de aumento de la presión arterial o del riesgo cardiovascular del paciente. O sea, lo apurados que estemos en normalizar la presión. En este metaanálisis se compara la eficacia de la primera estrategia, o sea, utilizar una sola droga e ir subiendo la dosis desde la mitad de la dosis estándar o el doble de dosis. Por ejemplo, amlodipina 2,5, amlodipina 5, amlodipina 10, valsartán 80, 50. Al llegar a la dosis máxima, uno en promedio reduce un 11% de la presión arterial.
máxima, la sistólica. En cambio, si uno opta por la estrategia de utilizar, en vez de subir la dosis, agregar un segundo fármaco y luego eventualmente un tercer fármaco, uno tiene la opción de duplicar el grado de descenso. O sea, en vez de llegar a 10, llegar a 20 milímetros de mercurio de descenso. Si uno opta, en lugar de subir una droga al máximo, en lugar de eso, usar la mitad de la dosis de 3 drogas. Y con eso tenemos una doble ventaja. No solo es más efectivo porque bloqueamos más mecanismos, sino que tenemos menos posibilidades de tener efectos adversos porque estamos usando menos dosis de cada fármaco. O sea, es más efectivo y tenemos menos efectos adversos. A ver si entendemos, si entendí yo bien. A ver, vos te estás diciendo que con 2 o 3 drogas en valores, en dosis intermedias, digamos así, no en dosis altas, es más efectivo que en dosis altas la misma cantidad de drogas o por separado. No, una única droga, uno Claro, por insistir con separado, una, eso. Lo que pasa insistir es y que aumentar y aumentar. se cortó en un momentito, entonces el tema es más efectivo, entonces el concepto es más efectivo varias drogas en menos dosis Exacto. que subirla a más dosis si no fue efectiva inicialmente esa droga. Si no fue Exacto. efectiva, o sea, no va a ser a dosis máximas mucho más efectiva en cuanto a la reducción del porcentaje de la reducción de la presión que a dosis medias. Claro, uno tiene, el paciente y el médico muchas veces tiene el concepto de que si duplica la dosis, la presión baja a la mitad, al doble. Pero en realidad, a medida que uno duplica, va ganando un poquito más de efecto. Es como que la curva dosis-respuesta llega a un techo y por más que duplique, ya lo que voy ganando es cada vez menos, pero los efectos adversos no, aumentan. O sea que cuando, por ejemplo, vos subís el losartán 50, no se aumenta a 75, se aumenta a 100, porque duplicando vos no obtenés el doble de efecto, obtenés un poco más de efecto. Bueno, siguiendo, entonces, ¿cuál es el concepto? Que ya más o menos adelantamos. Por un lado, estamos bloqueando el concepto, el fundamento de combinar fármacos, por un lado, bloquear mecanismos complementarios, esto es que un mismo fármaco, por ejemplo, un vasodilatador puede generar una respuesta de taquicardia refleja, de activación simpática refleja y aumento del volumen minuto que contrarresta el efecto hipotensor del vasodilatador. Por ejemplo, yo doy nifedipina y no le baja la presión porque tiene un aumento del volumen minuto reflejo por los vasoreceptores. Entonces yo lo combino, por ejemplo, con un beta bloqueante. Y ahí bloqueo el mecanismo contrarregulador que el organismo activó para defenderse de la vasodilatación, y ahí en 2 sitios y bajo la presión que inicialmente no la lograba. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que las mismas drogas pueden despertar y evitar que baje la presión? Por un lado, simplemente el descenso de la presión arterial puede desencadenar retención de volumen. ¿Por qué? Porque los riñones el riñón del hipertenso puede ser dependiente de la presión alta para excretar la sal. O sea, 2 personas, una es hipertensa y otra es normotensa, van a comer lo mismo, piden la misma comida salada. Al normotenso no le aumenta la presión y elimina la sal que comió. El hipertenso también elimina la misma sal que comió, pero necesita subir la presión para que el riñón excrete ese exceso de sodio. O sea que si yo a ese individuo le bajo la presión, va a retener volumen porque no va a poder recurrir al mecanismo de natriuresis por presión, que se llama. O sea que en ese caso voy a necesitar que el paciente tome un diurético. O sea que puede ser que el paciente no le baja la presión porque no le estoy dando diurético, porque al bajar la presión retiene volumen. Un segundo mecanismo es el que expliqué antes, la hiperdinamia cardíaca por activación simpática refleja. En ese caso habría que combinar con beta bloqueante.
Y el tercero, que es el más conocido, que es la activación del sistema renina-angiotensina por los diuréticos. Por eso es tan común que vengan combinados los IECAs o los sartanes con una tiazida, porque es un mecanismo clásico de activación de la secreción de renina frente a la contracción de volumen, que no me permite ese aumento de angiotensina que termine de bajar la presión. ¿Se entendió? Espectacular, espectacular. Me encanta a ver, para nosotros es muy importante todo lo que vos estás comentando acá para entender fisiopatológicamente por qué la combinación es de una manera y no de otra. Entonces, eso está bárbaro. Quizás yo lo que te agregaría dos cositas nomás para no demorarnos mucho. La combinación de amlodipina con sartanes. O sea, en esa combinación, ¿cómo se complementa la situación? Bueno, porque suman mecanismos de acción. O sea, uno bloquea el sistema neurohormonal, otro es un vasodilatador que agrega al efecto de bloquear la angiotensina, el efecto vasodilatador de bloquear la angiotensina, el efecto vasodilatador de bloquear la entrada de calcio. Perfecto, Y el perfecto. edema por amlodipina, que tal Ahí vez sea más potente que... se cortó un cachito, José. Ah, ¿Disminuye el sí. edema? ¿Disminuye el edema de amlodipina? Disminuye el edema, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, el edema por bloqueante cálcico. Pero Muy buen bueno, dato, muy buen dato. bueno. Y aparte, cada clase de droga es más efectiva en prevenir un tipo de evento. Por ejemplo, los bloqueantes cálcicos son mejores para prevenir el ACV. En cambio, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina son mejores para prevenir la insuficiencia cardíaca, para prevenir el infarto, cosa que los bloqueantes cálcicos son inferiores para prevenir la insuficiencia cardíaca. Entonces, combinando dos clases diferentes, vos sumás protección cardiovascular. Perfecto. Sumar protección cardiovascular y eventualmente no se anulan los beneficios de cada uno, porque uno puede decir, bueno, vos le das uno y el otro y quizás es el beneficio combinado, es potenciador y no anulador de cada uno por separado. Claro, por ejemplo, dar un beta bloqueante y dar sumado a un losartán es como que no suman, porque bloquean los mismos mecanismos neurohormonales, suman poco. Los dos bloquean de diferente manera el sistema renina-angiotensina. Salvo que tenga una indicación el beta bloqueante y el losartán, es como que no es muy inteligente, no es muy efectivo sumar beta bloqueante y enalapril o beta bloqueante y losartán. No es la mejor combinación. Es como que se ponen uno encima del otro. No Entiendo, aumentan la perfecto, cobertura. perfecto, perfecto. Bien. Entonces, la hipertensión tiene una fisiopatología involucrado varios mecanismos, y si yo bloqueo un mecanismo, se refuerzan los otros. Por eso hay que bloquear más de un mecanismo. Las respuestas contrarreguladoras son las respuestas que evoca el mismo medicamento. O sea, bloqueando un mecanismo, refuerzo otro que me anula, me contrarresta la eficacia. La protección cardiovascular complementaria que dijimos antes, que hay fármacos que son mejores para prevenir un tipo de evento que otro, y sumando dos clases diferentes, aumento la cobertura de protección cardiovascular. Y lo más importante, que abrevio el tiempo para controlar la hipertensión, lo cual eso se traduce en un ahorro de eventos. O sea, está visto, cuando uno trata a pacientes de amiles, como en los ensayos clínicos, está comprobado que una demora en normalizar la presión se traduce en un exceso de ACV, por ejemplo, o de infartos. O sea que, especialmente en el paciente de alto riesgo cardiovascular, controlar la presión más rápido implica que a alguno de esos pacientes le vamos a evitar un ACV, por ejemplo. O
me eternizo, no puedo estar 6 meses, tengo que controlarlo en menos de 3. No digo en una semana, le damos 3 meses. En menos de 3 meses tiene que estar controlado porque si no, le perpetúo la exposición a tener una complicación. Y aparte, la otra ventaja que dijimos antes es que utilizo con las combinaciones menos dosis de cada componente y por lo tanto tengo menos efectos adversos. Por lo tanto, el paciente lo tolera mejor y lo suspende menos, porque tenemos el problema de la suspensión del tratamiento, que es muy común, la falta de adherencia. En diferentes ensayos clínicos está comprobado que para lograr la meta, por ejemplo, en ensayos clínicos de hipertensos o de hipertensos diabéticos o de hipertensos renales, es necesario en promedio utilizar 3 o más fármacos para lograr la meta que está escrita en la columna de la izquierda. O sea que si yo me propongo una meta, necesito, o sea, la meta es el control de la hipertensión, inevitablemente voy a necesitar 3 drogas. Ahora, lo bueno es que hoy en día existen varias combinaciones fijas de 3 drogas porque este mismo paciente también necesita una estatina, necesita un hipoglucemiante u otro fármaco, entonces no le podemos llenar de medicamentos porque no los va a tomar. Y lo que yo le respondo a los pacientes que me dicen, no, pero mis amigos toman un remedio solo. Y yo lo que le digo, seguramente no tienen la presión controlada. El exceso de peso es un determinante de resistencia al tratamiento, de dificultad para controlar la presión y de que se requieran más antihipertensivos. Por ejemplo, en este estudio, un estudio de hipertensión en enfermos coronarios, los colores de las barras indican el número de fármacos necesarios para controlar la presión arterial. La columna blanca indica 3 o más antihipertensivos. Y a medida que vamos de la izquierda a la derecha, va aumentando el BMI, el índice de masa corporal. B corta E quiere decir verapamilo y AT, atenolol, porque los pacientes estaban randomizados como primera droga a verapamilo o atenolol. Entonces, como ven, para un índice de masa corporal de menos de 20, solamente el 40% necesitó 3 o más drogas, en cambio, más del 60% requirió 3 o más drogas en aquellos que tenían un BMI más de 35. O sea que hay una relación lineal entre el BMI y el número de fármacos necesarios para controlar la presión. Mira, ayer vino un paciente mío que yo lo conozco hace mucho tiempo, joven, 40 y pico de años, que le hicieron una cirugía bariátrica y bajó como, no sé, 20 y pico, 30 kilos. Y está francamente diferente, ya no es más hipertenso, o sea, ya no toma más medicación para la presión, para el colesterol, o sea, el ácido úrico le bajó un montón. O sea, cómo el hecho del peso, el peso, la actividad física, la dieta, tiene su implicancia importante. Sí, eso se ve mucho cuando un paciente hipertenso se interna para operarse, por ejemplo, de la vesícula y se va de alta con bastantes kilos menos, porque no comió varios días, cómo uno tiene que retirarle la medicación antihipertensiva y luego probablemente se la tiene que ir reincorporando cuando recupera su peso. Pero Sí. es muy... Eso es cuando, José, cuando le dan la dieta asódica del hospital, ¿viste? Entonces... Exacto, todo eso hace que el tipo no necesite más los remedios y que le tengamos que en la internación sacar todo. Por eso es importante pesar a los pacientes y dejarlo registrado en la historia clínica para entender luego de 2 años, 3 años, por qué ahora no está bien controlado. Entonces uno lo vuelve a pesar y descubre que el paciente engordó. Es importante tener un peso de referencia para saber que la tendencia del peso. Entonces,
lo que yo veo, las causas del mal control, la mitad de los hipertensos tratados no están controlados. Y eso se debe a, generalmente son pacientes que usan un solo antihipertensivo o que lo usan en dosis insuficientes o que usan diurético, no usan diurético o lo usan en dosis baja. Y que el médico tiene una inercia para intensificar el tratamiento. O sea, el médico tiene excesiva cautela de bajarle, tiene temor de bajarle la presión o le atribuye el mal control a que tiene efecto de guardapolvo blanco. En lugar de seguir en un paso de refuerzo, de intensificación, que podría ser agregar una segunda droga, agregar o aumentar el diurético, y eso perpetúa el mal control. Cada vez que viene el paciente uno dice, bueno, hoy está nervioso porque subió el dólar, mañana uno dice, no, se puso nervioso porque cuando me ve se pone nervioso, y siempre hay una explicación. Pero la cuestión es que eso es la principal razón de que hay tantos hipertensos no controlados. Cuando yo veo, me llega un paciente de estos, lo primero que hago es ver lo que toma y veo qué no toma, qué no está tomando. Y entonces eso me da una pista de que eso es lo que necesita. Por ejemplo, si no toma diuréticos o si toma 12,5 de hidroclorotiazida, digo, a este le falta diurético. O no toma amlodipina, este necesita amlodipina. Por eso uno tiene que ver qué no toma de lo que el paciente toma. La inercia terapéutica afecta al 82% de los pacientes. Y las conductas que deberían tomar, o sea que es la intensificación frente al mal control, en este estudio que fueron categorizadas en blanco, no hacer nada. La mayoría de los médicos no hace nada. Lo que deberían haber hecho es aumentar la dosis, cambiar de droga o agregar una droga. Eso es intensificar. Y eso la mayoría de los médicos frente al mal control no lo hacen. Ya sea porque lo atribuyen. Sí. Sí, es importante recalcar que el concepto de inercia médica es la contrapartida del de adherencia del paciente. Entonces, acá el médico, sabiendo que el paciente tiene la presión alta por X motivo, no tomó una conducta. Aquella puede ser por, no sé, falta de tiempo en el consultorio, estaba apurado, también puede saber que puede ser porque que no sepa que la tenga que bajar la presión. En valores no estamos hablando que quizás tenga 200 de sistólica, sino menos. Pero bueno, pero el concepto de inercia es la falta de adherencia médica, digamos, para que la gente sepa un poco más en detalle. A su vez, del lado del paciente, también uno tiene que pensar que al intensificar, uno no le tiene que complicarle lo menos posible el tratamiento. Si uno le agrega una droga, tiene que tratar de que esté en un comprimido, en un único comprimido, si es posible también con la estatina también, para mantener la adherencia del paciente, porque es muy fácil agregar remedios, inclusive un mismo fármaco en varias tomas, es fácil escribirlo en la receta, pero que el paciente lo cumpla es otra cosa. O sea que hay que evitar las múltiples tomas y, de un mismo remedio, y también evitar combinaciones por separado. O sea, tratar de resumir todo. Que el paciente se sienta menos enfermo, tomando menos remedios, y que lo pueda cumplir. Ahora, la contracara es que en algunas situaciones tenemos que ser más cautelosos y iniciar con monoterapia y tratar de escalonar más lento. Estas situaciones son el anciano frágil, el octogenario o el paciente joven que tiene una hipertensión leve y de bajo riesgo cardiovascular. Por ejemplo, tiene 145, 148, 95, o sea, tiene una categoría de hipertensión menos de 150 milímetros de mercurio y no es diabético, no es renal, no tiene nada más que eso.
un poco de hipertensión. Bueno, en ese paciente sí, deberíamos comenzar con un único antihipertensivo y ir subiendo de acuerdo a la respuesta. Pero cuando el paciente es más hipertenso o tiene comorbilidades como diabetes o enfermedad renal o enfermedad cardíaca, o ya tuvo un evento cardiovascular, ahí no podemos perder tiempo y tenemos dos opciones. El que no quiere empezar con una combinación, entonces que empiece con un fármaco, pero que lo cite a la semana para agregarle el segundo fármaco, pero no al mes, porque no puede perder un mes ese paciente con un tratamiento que seguro va a ser ineficaz, porque ya sabemos que un solo remedio controla al 30% de los pacientes nada más. Entonces, eso está resumido en esta diapositiva. Entonces, uno elige según el grado de elevación de la presión, ligero o marcado, o riesgo cardiovascular bajo o moderado o alto o muy alto. En la primera opción, uno empieza con monoterapia y frente a la no respuesta cambia a otro fármaco o aumenta la dosis de ese único fármaco y luego, si no respondió, sube la dosis del primer fármaco o del segundo fármaco si uno fue el que lo cambió, o agrega un segundo fármaco ahora a dosis plenas de cada uno. La otra cosa que no dice acá es la duración, el tiempo entre que hay debajo de la flecha. Este tiempo también varía de acuerdo a la severidad, al grado de enfermedad, y puede ser un mes o puede ser una semana. Estas flechas. Uno puede, estos pasos, abreviar los intervalos. A su vez, si uno empezó con 2 fármacos, que no significa 2 en dosis altas, puede ser 2 fármacos en dosis baja, lo cual va a ser más efectivo, y no respondió, puede agregar un tercer fármaco, aumentar la dosis de cada componente, cambiar de combinación. Por ejemplo, si uno le dio IECA con bloqueante cálcico, cambiarlo a IECA con diurético, o pasar ya a 3 fármacos en dosis plena, y ahí, si el paciente sigue hipertenso, ya lo catalogamos como hipertenso resistente. Perfecto, entonces, a ver, la de monoterapia quizás más se asemeja a un camino a seguir en el contexto de un paciente frágil, donde vos querés minimizar los potenciales efectos adversos, que no le baje mucho la presión de golpe, que eso conlleve alguna inestabilidad o una potencial caída, y uno va sumando una segunda medicación en el contexto de no llegar a la dosis plena del primero. Y el de la derecha, de la combinación de 2 fármacos, que ya sea el adulto o mayor o no, no frágil y con presiones un poco más altas, ¿no? Para que tratar de que si está con 140-80 y vos lo querés medicar con 2 medicamentos, que no le baje demasiado la presión y perder la adherencia. Ahora, si uno prefiere ser cauteloso y empezar con poca medicación, tiene la opción de citarlo en menos tiempo porque seguramente va a necesitar un refuerzo. Ahora, ¿cuáles combinaciones son más efectivas? Que retomamos ese tema. Bueno, las que están en verde, especialmente en línea gruesa, son las más efectivas. O sea, diurético con IECA, diurético con antagonista cálcico, diurético con bloqueante de los receptores de angiotensina, los sartanes, sartanes con bloqueante cálcico, IECA con bloqueante cálcico. Esas son las más efectivas. La que no se aconseja es IECA con sartán, porque tiene riesgo de anemia, de falla renal, y esa muchas veces se ha utilizado o lo utilizan los nefrólogos en los pacientes con proteinuria, porque baja más la proteinuria, pero no es aconsejable. La otra que se está viendo más, recomendando más ahora, últimamente, es esta, beta bloqueante con bloqueante cálcico. En este caso sería una dihidropiridina, o sea, amlodipina, nifedipina, felodipina, con, por ejemplo, bisoprolol. Hoy en día hay comprimidos en dosis combinada
de bisoprolol con amlodipina, por ejemplo. Es otra de las dosis. También hay comprimidos, combinaciones fijas de IECA con diurético o sartán con diurético, con sartán con bloqueante cálcico, bloqueante cálcico con IECA, y también hay combinaciones triples en un mismo fármaco, y a su vez en dosis diferentes. Uno puede intensificar las dosis dentro de un mismo, manteniendo un mismo comprimido. El beta bloqueante, como lo dejamos más un poco para el paciente con antecedentes coronarios, de insuficiencia cardíaca, que hace fibrilación auricular, sí, temblor, o que tiene taquicardia, o sea, un paciente que tiene frecuencia cardíaca más de 85, también es una buena opción. Acá, por ejemplo, en las guías europeas, recomiendan empezar con un comprimido, en el segundo escalón mantenerse con un comprimido, y recién en el tercer escalón 2 comprimidos. Pero eso no significa, un comprimido no significa un solo fármaco, porque ellos recomiendan de tratamiento inicial la combinación doble en un solo comprimido. Como les decía, IECA o sartán más bloqueante cálcico o diurético, que existen comprimidos combinados. El siguiente escalón ya es una combinación triple que se mantiene en un solo comprimido, y recién ahí agregar un cuarto medicamento, que podría ser espironolactona en dosis baja, como segundo comprimido, siendo el primer comprimido la combinación triple de tiazida, sartán y amlodipina, por ejemplo. Ahora, de nuevo, la aclaración en este recuadro de arriba, que en vez de combinación, empezar monoterapia cuando se trata de un paciente con menos de 150 de sistólica, o de riesgo cardiovascular bajo, o de octogenario o paciente frágil. Hay que pensar que si se trata de una mujer en edad reproductiva, donde dice IECA o sartán, deberíamos cambiarlo por beta bloqueante. O sea, el beta bloqueante es indispensable en la mujer joven, porque no tenemos que evitar, por el tema de un eventual embarazo, los IECAs o los sartanes. Esta es otra guía de la Sociedad Internacional, que es lo mismo, nada más que acá desdobla la combinación en una combinación en dosis baja, en una combinación en dosis plena, una combinación dual, y recién en el tercer escalón la combinación triple. Y en el cuarto escalón ya caemos en la hipertensión resistente. Les decía, la combinación bisoprolol-amlodipina, cada vez más en los congresos internacionales la nombran, no sé si es por un tema de marketing, tema de la industria, pero ya hay una combinación fija, es efectiva, especialmente si el paciente tiene frecuencia cardíaca alta. Como ven, siempre en las combinaciones, es la línea roja, se obtiene un descenso, un control más rápido, anticipado, que lo que sería agregar la segunda droga en un segundo tiempo. Los dos llegan al mismo lugar, pero con una demora. O sea, mientras el que combinó de inicio llegó a Mar del Plata y ya está comiendo en el puerto mariscos, el otro todavía está en la ruta y llega a Mar del Plata a la tarde. Lo cual, si es un paciente de riesgo, lo expone a tener una complicación. Qué buen ejemplo. Ahora, comparando la combinación doble con la combinación triple, de nuevo tenemos un descenso más rápido y a un valor que nunca vamos a lograr con la combinación doble. Las combinaciones están acá, más arriba, están aclaradas cuáles son y las dosis, con cada simbolito. La combinación de los redondelitos, que es la combinación triple, sería la de arriba de todo, amlodipina, valsartán, hidroclorotiazida, a dosis 10, 3, 20, 25. Uno no empieza con eso, pero puede empezar con la mitad de la dosis. Si es un paciente que ya viene tomando, por ejemplo, toma enalapril
5 cada 12 y amlodipina 5. Bueno, ya sé que ya está tomando las drogas. Lo que puedo hacer es darle, en vez de IECA, darle un sartán. La ventaja del sartán frente al IECA, que el IECA se presta para el subtratamiento. Por ejemplo, típicamente el enalapril, al haber de 2,5, de 5, de 10, todo el mundo usa con mucha cautela 2,5 cada 12, 5 cada 12, como que tiene miedo el médico de que le baje la presión al paciente. En cambio, con los sartán, valsartán, candesartán, etc., no tenemos muchas opciones. Es 50 o 100, 80, 160. Si el paciente se asusta de los números, por ejemplo, se asusta de 50 o 100, por ejemplo, el candesartán viene de 8 y de 16. Entonces parece que le estamos dando menos remedio. Pero, o sea, con los sartanes tenemos la ventaja entonces, de no engancharnos con la perpetua titulación, que nunca llega a la dosis plena de los IECA, que en realidad por debajo de 20 de enalapril o equivalentes, como que no podemos empezar a hablar. El perindopril en ese sentido tiene la ventaja que ya viene en una dosis útil, aún la de 5 miligramos ya es útil. Y viene 5 o 10, que equivaldría a 20 o 40 de enalapril. En los ensayos clínicos, el enalapril se usa 20 o 40, nadie usa 10, 5. Ahora surgió la opción, que todavía no está a la venta, de una combinación cuádruple, pero con dosis microscópicas de cada componente. O sea, se llama dosis ultra bajas, pero que es más efectivo y tiene menos efectos adversos. Por ejemplo, bisoprolol 2,5, esto es un comprimido que trae bisoprolol 2,5, indapamida 0,6, 25, irbesartán 37,5 cuando la dosis es 75 y amlodipina 1,25. O sea, individualmente cada uno no le baja la presión a nadie, pero en un solo comprimido, comparado con, por ejemplo, una monoterapia de 150 de irbesartán, que es la dosis, en realidad la dosis estándar, 150 o 300. Yo dije 75, no. 150 o 300. Entonces, fíjense, comparen la dosis estándar de irbesartán, que es la línea amarilla, cómo demora y queda por encima del descenso más rápido, cómo se controlan los pacientes más rápido con el comprimido de dosis ultra bajas cuádruple. Esto se publicó en el JAMA el año pasado, el estudio Quartet. Probablemente aparezca en algún momento un comprimido así. La ventaja, como ya les anticipé, es bueno, que los que inician con monoterapia, que tienen chance después de sumar drogas, comparado con los que iniciaron con 2 drogas, al año, si uno los estudia al año, los que iniciaron con 2 drogas están más controlados, tienen más chance de estar bien controlados que los que iniciaron con monoterapia. Esta es la gran razón de que los pacientes, cuando uno escucha las encuestas de hipertensión de todo el mundo, ¿por qué los hipertensos no están controlados? Bueno, es por la monoterapia. También la prevención de eventos. Luego de 3 años, en una gran población, en la comunidad, los que iniciaron con monoterapia versus los que iniciaron con terapia combinada tienen menos insuficiencia cardíaca, ACV, enfermedad, cardiopatía isquémica. Luego de 3 años de seguimiento, ya arrancar con combinación asegura que el paciente va a llegar mejor, va a estar más prevenido. Tal vez probablemente porque es un médico con menos inercia, con más actitud de acción, digamos. Esta es la última cosa que ya la dijimos. Entonces, los fundamentos de la terapia combinada es lograr un control más rápido y mejor de la hipertensión, porque la hipertensión responde a varias causas. El
bloqueo de un mecanismo, a su vez, despierta mecanismos contrarreguladores que limitan la respuesta antihipertensiva. Se logra prevenir más eventos cardiovasculares. También, al usar menos dosis, tenemos menos efectos adversos. Y aparte, una clase de contrarrestar el efecto adverso de la otra. Por ejemplo, la hipocalemia de los diuréticos la con un sartano con muñeca, la taquicardia por nifedipina la contrarrestamos con un betabloqueante, y así sucesivamente. Y aparte, como tercer punto, que el paciente sigue tomando los remedios porque tiene más adherencia con menos comprimidos que si le damos la misma medicación en varios comprimidos. Bueno, espectacular. Bueno, muchísimas gracias, José. Súper, súper claro. Aprendimos mucho. Me encanta cuando a veces podemos tener charlas que pueden ser semejantes, pero cada profesional le da su toque y termina siendo complementaria y aprendemos un montón y nos modifica nuestro quehacer profesional cotidiano. Así que, José, mil gracias nuevamente por participar de nuestros eventos. A todos ustedes, gracias por seguir, por estar ahí. Hagan las preguntas choice y así poder obtener el certificado. Y nos encontramos en un nuevo capítulo el lunes próximo, 19 horas. Bueno, muchas gracias y a seguir cuidándose. Chao, chao. Chao, Marcelo, gracias.